Hola queridos hermanos, buenas tardes. Una vez más aquí nos encontramos, usted y nosotros, en este canal YouTube. Le damos las gracias primeramente a Dios que nos hemos podido reunir, estamos sanitos, y a pesar de que estamos en una pandemia, pero Dios nos ha tratado bien, hemos tenido salud y queremos que todos los que han sido allí contaminados todos salgan en victoria, que cada uno de ellos pueda glorificar a Dios el día de mañana cuando ya estén con la salud restablecida. Así, una vez más, entonces tenemos un mensaje. Como ustedes bien saben, mi nombre es Elena, la hermana Elena de Viña del Mar. Estamos acá en Chile y hemos traído un tema que sí ya es un poco conocido, porque se predica de esto también en las iglesias, en todo tipo de iglesias, ¿no? Las iglesias religiosas o no. Nosotros acá predicamos el Evangelio de la gracia de Jesucristo, el Evangelio que el Señor Jesús, cuando llegó al tercer cielo al apóstol Pablo, después que él tuvo el encuentro, después pasaron unos tiempos y entonces él recibió revelación, siendo que el Señor Jesús lo llevó para que recibiera esta revelación con la cual nosotros trabajamos ahora y entendemos a través de esas revelaciones el Evangelio verdadero. Lo que es muy grato comunicar el Evangelio verdadero, porque estuvimos en iglesias religiosas bastante tiempo y encontrábamos cosas allí que no estaban de acuerdo a lo que leíamos. Habían cosas que no las entendíamos, eran como misterios para nosotros, pero ahora esos misterios han sido revelados a través de la palabra, y eso es lo que nosotros estamos comunicando a todas las naciones, juntamente con otros hermanos. En Brasil principalmente hay muchos hermanos que nosotros podemos recibir información de ellos, enseñanzas de parte de ellos, y también ellos pueden recibir de nosotros. Así, en gracia no hay competencia, no hay envidia, no existe el desánimo de uno con el otro, no, todos estamos en el mismo ánimo, en el mismo propósito de llevar el Evangelio de la gracia de Dios a todas las naciones. Cuanto más vidas puedan entender esto y que el Señor le vaya retirando el velo, más contento está nuestro corazón. Así que bueno, vamos a comenzar para explicar este Evangelio que le fue entregado entonces, como decía yo, al apóstol Pablo, ¿ya? No se le entregó a otro apóstol, ¿ya? No se le entregó a otro apóstol. Y sabemos que apóstol también significa ser un enviado. Entonces, el Señor Jesús envió al apóstol Pablo con esta enseñanza que es para todas las naciones. Y esto vino a través de esta revelación que el Señor le entregó a él. Como digo, fue el único apóstol que recibió directamente del Señor Jesús esta enseñanza. Y por eso que nosotros entendemos que el Evangelio comienza desde el libro de Romanos al libro de Hebreos. De Romanos al libro de Hebreos. Le sugiero a usted que siempre tenga un lápiz, ¿ya? Y una agenda donde usted pueda anotar los versículos. Es muy importante, porque esto es un evangelio en que usted tiene que usar su mente, ¿ya? Y poder entender mejor a través de la Biblia, leyendo el texto y el contexto, porque tenemos también la historia, que también en la historia también encontramos que tiene que estar de acuerdo la historia con lo que sucedió. Y ahora entonces vamos a entrar ya a este tema. Y el primer versículo que tenemos entonces es Romanos 8 y versículo 15. De allí, hoy no lo tenemos en la pantalla, pero lo tenemos acá escrito. Entonces yo le voy a ir entregando los versículos y usted lo va anotando allí en su agenda. Veamos entonces qué es lo que dice Romanos 8, versículo 15.
dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces, ¿cómo aquí dice no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino que el espíritu de adopción? Entonces, adopción es hijos, nos hizo hijos, a través de Jesucristo nos hizo hijos, en Jesucristo nos adoptó. Siendo que usted sabe los otros temas que hemos hablado, predestinación, hemos hablado de que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo para ser hijos. Entonces, pero acá nosotros necesitamos ser adoptados a través de Jesucristo. Y ahora, ¿cómo sabemos que somos hijos? ¿Cómo podemos entender que nosotros sí somos hijos? Lo entendemos porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Somos guiados por Él, por la manera de pensar que también tenemos, que siempre los pensamientos nuestros son pensamientos de amor, de paz, pensamientos de justicia, pensamientos de loor a Dios. También sabemos porque la manera de actuar, usted ya no tiene una manera de actuar mundana, usted piensa antes de hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces por todo eso sabemos que somos hijos. Tenemos ese temor a Dios, queremos agradar a nuestro Dios, y por eso tomamos mucho cuidado con lo que vamos a hablar, con lo que vamos a hacer. Entonces, y hablar siempre conforme a la palabra de Dios, y es por eso que hablamos desde el libro de Romanos al libro de Hebreos, donde encontramos el Evangelio de Jesucristo, y estamos andando orientados, caminamos orientados por el Espíritu de Dios, caminamos seguros, sin temor del mal, porque somos hijos, sabemos que somos hijos, y el Padre nos cuida, el Padre coloca a sus ángeles alrededor para librarnos de todo mal. Por eso, el tema que le colocamos a esto, fuimos libertados del miedo. Ese es el título de este mensaje. Fuimos libertados del miedo, o liberados del miedo. Entonces nuestra vida está en armonía con su palabra. En armonía con su palabra. Por eso le digo, andamos seguros y sin temor del mal. Ahora vamos a ver otro versículo. Romanos 9, del 21 al 24. Romanos capítulo 9, versículo 21 al 24. ¿Qué es lo que dice? Dice lo siguiente: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí él está hablando de que él hizo dos tipos de personas. Él creó dos tipos de personas: los vasos de honra y los vasos de deshonra. Pero los vasos de deshonra, ellos siempre andan con susto, ellos andan con miedo. Ahora los vasos de honra, ellos caminan seguros, sin temor del mal. Entonces hay diferencia entre uno y el otro, de un vaso al otro. Versículo 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Entonces esos vasos de ira, cuando se le completan los días en la tierra, si Dios hizo el juicio, eso le pertenece a Él. Pero cuando se le completan los días aquí en la tierra, esos vasos de ira son destruidos. La memoria se pasa, la memoria se va, la memoria no existe más. Pero los vasos de honra vuelven al lugar de donde vinieron. Esos son los vasos de honra, ya lo hemos explicado también eso. Y eso también lo encontramos, que está escrito en Eclesiastés. En Eclesiastés 12, versículo 7, dice que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces fue el Espíritu volviendo cuando es vaso de honra.
Versículo 23, y dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria. Versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea, hay vasos escogidos que son de la raza de los judíos, ¿ya? O de los gentiles. Y también tenemos vasos de deshonra en los vasos también que son de judíos y de gentiles. Pero eso solamente le corresponde a Dios discernir cuál es uno, cuál es el otro, porque nosotros no podemos discernir eso. Ese sería el versículo. Entonces los vasos de misericordia no deben andar con miedo. Ese es el tema de hoy. No debemos tener miedo. Si algo nos sale mal, bueno, lo volvemos a hacer para que salga bien. Nosotros no podemos tener miedo. Hermano, usted que está escuchando allí, si usted es un vaso de honra, no tenga miedo. El Señor va a estar siempre con usted y lo va a acompañar en todo lo que necesita. Los vasos de ira andan como quieren, haciendo lo que quieren, pero los vasos de misericordia, no. Ellos andan siempre en el temor a Dios. El temor no significa miedo, el temor significa respetar las ordenanzas de Dios, ¿ya? En Romanos 9:11, veamos qué es lo que nos dice Romanos 9:11. Dice lo siguiente, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces dice que no habían nacido los hijos de Rebeca, que era Rebeca que tuvo entonces estos hijos, aún no habían nacido, ¿ya? Y dice, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, se cumpliese o permaneciese. Entonces aquí significa que Dios tiene estos dos vasos, uno de honra, uno de deshonra, pero los dos vienen para cumplir propósitos. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes es que usted, siendo un vaso de honra, usted no puede tener miedo. Usted no puede ser temeroso a lo que Dios le ha ordenado hacer. Usted hágalo con confianza. Si le ha ordenado a usted entregar estos mensajes a sus amistades, a sus familiares, a sus vecinos, a sus colegas de trabajo o sus colegas de... No tenga miedo, entréguelo. No importándole a usted el comentario que puedan hacer. Porque es muy importante, hermano, que usted que está viendo este mensaje lo pueda entregar a los demás. Así usted está haciendo, ¿sabe qué? La obra del Señor. Porque muchas veces las personas quieren hacer algo para el Señor, pero esperan que alguien le coloque un título, y no es de esa manera. Usted solamente al suscribirse, al colocar allí una aprobación con el dedito, usted con la manito, usted puede ya empezar a enviarlo a los demás y usted ya está trabajando para el Señor. ¿Usted quiere servir a Dios? Hágalo sin miedo. Entregue este mensaje y deje que Dios opere en la vida de las personas. Porque la palabra por sí sola ya habla. Sigamos entonces. Mire, vienen temas importantes. Tenemos muchos temas importantes que estamos desenvolviendo. El Espíritu Santo nos está guiando para poder subirlos a YouTube. Y le damos gracias al Señor por esta plataforma. Bueno, vamos a 1 Corintios 2, versículo 12. 1 Corintios 2. Estamos aquí cerquita. Versículo 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces estamos hablando de que no tenemos que tener miedo. Si nos equivocamos en algo, bueno, lo podemos reparar, pedir las disculpas, pero lo podemos reparar. Usted no se asuste porque usted no lo sepa entregar de una manera que usted quisiera. Porque todos estamos aquí en esta tierra aprendiendo a hacer las cosas bien.
Y en este versículo dice entonces que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, que es el espíritu del miedo. Porque si usted ve, todo el mundo anda asustado. Ahora en esta pandemia, mucho más la gente se asusta. Y el susto, el miedo, es un espíritu en la mente. No es un espíritu volátil que anda allí, que anda volando, o que se le va a meter por una orillita de la puerta, que va a entrar por allí. No, esto no es un espíritu que sea un ser espiritual. No, el espíritu que nosotros tenemos en la mente, entonces es un modo de pensar, son las actitudes, es el ánimo, un buen ánimo. ¿Sabe? Una persona que es alegre, tiene un espíritu alegre, ¿cierto? Y una persona que es melancólica, así usted ve que es de un espíritu de tristeza. ¿Ah? Hay otras personas que tienen así un espíritu de ser muy sanguíneos, muy sanguíneos, entonces ellos quieren todo rápido, y eso también usted lo ve. Usted ve un espíritu así en la persona con sanguinidad, que lo podríamos llamar colérico, ansioso, y así vemos que hay un espíritu de ansiedad, ¿entiendes? Entonces esos son en la mente nuestra, no es que sean espíritus volantes. El miedo también es un espíritu también de la mente, que está allí alojado, es un estado de ánimo, ¿entiendes? Eso es de lo que estamos hablando. Pero nosotros no fuimos escogidos para tener ese miedo, no podemos andar con ese miedo. Y el espíritu del mundo tiene ese miedo. Yo era muy miedosa, yo le puedo confesar, yo era muy miedosa. Desde niña no me gustaba estar sola, no me gustaba la oscuridad, tenía miedo de enfrentar un problema, tenía miedo de muchas cosas. Entonces yo era una persona muy miedosa. Pero cuando encontré y entendí el Evangelio de la Gracia, yo tenía miedo de vivir sola, de estar viviendo sola en un lugar, tenía miedo. Pero hoy en día ese miedo se esfumó, desapareció, porque el Evangelio de la Gracia trae fuerza, trae poder, ¿sabe? Trae esa alegría y trae esa amistad más intensa con lo de Dios y con el pueblo de Dios, que busca también la verdad. Porque el miedo atrae situaciones de problema. Entonces vamos a ver aquí en el libro de Job, capítulo 3, ya lo tenemos acá. Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice así: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es como este espíritu en la mente de miedo, cómo perjudica. Porque a veces por el miedo usted no se atreve a cambiarse de casa, o a comprar un vehículo, o a hacer una universidad, o a hacer un viaje, subirse a un avión, a un barco. A usted lo limita, el miedo lo limita, no lo deja crecer, no lo deja madurar, no lo deja avanzar. El miedo paraliza. Y aquí vemos entonces, él dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. El versículo 26 dice: no he tenido paz. Otra cosa que el espíritu de miedo trae, que no trae paz. La persona no vive con paz. Cualquier movimiento, cualquier cosa, piensa que ya algo le va a suceder. Suena el teléfono en la noche, a veces por equivocación a usted le suena el celular en la noche, usted lo imagina al tiro, ya el miedo, algo pasó, porque es de noche, porque es de madrugada, y a veces algo que alguien se equivocó. Y nosotros a veces tenemos miedo de sentir el teléfono en la noche, principalmente si usted tiene hijos que viven lejos. Usted lo primero que piensa: algo pasó. Antes de que usted sepa la situación, usted ya está con el miedo. Y eso creo que es lo que acontecía a mí solamente. Entonces dice así, versículo 26: no he tenido paz
no me aseguré ni estuve reposado. O sea, usted no tiene descanso cuando la persona tiene miedo, no descansa su mente, ni de día ni de noche. Dice, nosotros dormimos casi como sobresalto, así. Y eso no es bueno para los hijos de Dios, porque tenemos que confiar, andar seguros, ¿sí? Sí, sin temor del mal. Gálatas 2, versículo 11 al 16. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, mire, aquí hay una situación, que nosotros ya la hemos predicado esto y muchos también la han predicado, pero mire lo que acontece con la persona cuando la persona tiene miedo. Es algo que podemos decir que es un atraso de vida. El miedo es un atraso de vida. Es contrario a la fe, es contrario a la valentía que Dios le entrega. Es contrario a eso. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Tenía qué? Tenía miedo. Tenía miedo de la circuncisión. ¿De quién está hablando? Del apóstol Pedro. Y mire que este apóstol Pedro, muchos han creído que él fue el primer papa de los católicos. Pero el hombre era miedoso. Lógicamente que sabemos que no fue, pero sí la Iglesia Católica lo tiene como el papa. Lo tiene como uno de los apóstoles en las iglesias, hasta en las catedrales grandes, inclusive en el Vaticano. Está la imagen, el póster o el yeso, o el bronce, y ahí está la imagen del apóstol Pedro como el primer papa. Y entonces, yo no le digo a usted que él fue el primer papa, pero sí lo tienen como el líder de la Iglesia Católica. Tanto es que le hacen fiesta. Entonces, mire aquí, dice, y yo no quiero ofender a los católicos, porque yo también fui católica, también lo creí de esa manera. Pero cuando Dios fue retirando la cortina de mi entendimiento, de mi vista, fui entendiendo lo que estaba escrito. Entonces sigamos, no quiero ofenderlo a usted si usted es católico o católica. Yo también lo fui y estuve mucho tiempo engañada hasta encontrar el Evangelio de la gracia de Dios, porque también estuve en la iglesia religiosa y también allí estaba yo engañada. Así que sigamos aquí, dice, pero antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estamos hablando allí ya del evangelio religioso de aquella época de la ley. Esto fue antes de la cruz. El evangelio religioso, el evangelio de Jesús de Nazaret antes de la cruz, tiempo de la ley. Recordemos que Jesucristo vino en el régimen de la ley, nacido de mujer, pero en el régimen de la ley. Y Él, siendo Dios, porque fue la manifestación de Él como Jesucristo de Nazaret, pero Él no quiso ser como el Dios. Y Él obedeció a la ley, que Él podía decir, no, yo soy la ley y vengo a cambiar todo de una vez, ustedes me van a obedecer a mí. Él no dijo nada de eso. En su humildad, Él cumplió los tiempos y Él no se acobardó en ningún momento, porque Él vino para retirar la ley, pero había un tiempo, había algo que hacer. Él vino para traernos la libertad a nosotros y sacarnos del miedo, porque la ley asustaba. La ley tenía 613 mandamientos que eran terribles. No todos, pero la mayoría de esos mandamientos eran terribles porque no se podían cumplir. Nadie pudo cumplir. Nadie pudo cumplir. Y si usted no cumplía uno de esos mandamientos, usted entraba en condenación. Por eso Cristo vino
Por eso Jesús de Nazaret vino para cumplir la ley. Y en la cruz del Calvario, Él abolió la ley, retiró esa ley, siendo que Él primeramente la cumplió toda. Porque ahí Él se bautizó, y eso que allí, en el río Jordán, cuando Él se bautizó, allí vino una voz y dijo, este es mi Hijo amado. Y mismo así no le creyeron. Mismo así no le creyeron. Así que Él siguió el percurso de lo que vino a hacer y completó la obra en la cruz del Calvario como un cordero. Versículo 13, y en su simulación, estamos hablando de que Pedro estaba allí, estaba con miedo, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, ¿qué es lo que a usted le trae el miedo? El miedo le trae hipocresía. El miedo lo hace a usted mentiroso. Porque el miedo, aparte de que a usted no lo deja avanzar, usted puede traicionar hasta un hermano por miedo. Miedo a lo que puedan hablar, miedo de lo que pueda suceder. Usted por miedo, usted puede traicionar a su propio hermano. Y mire, esto trae hipocresía. Porque aquí dice lo siguiente, pero cuando vi, dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, él tenía miedo de lo nuevo, porque él supo que el apóstol Pablo, a él se le entregó la revelación, y esa revelación iba a libertar tanto judíos como los gentiles. Pero él tuvo miedo del cambio, él tuvo miedo del avance, él tuvo miedo y prefirió retroceder, y al final quedó como religioso. Entonces, por eso Jesús, conociéndole el corazón, sabiendo de antemano que él tenía un corazón de una duplicidad de ánimo, porque estaba haciendo como que una traición, ¿cierto? Se le había ordenado que no tenía que judaizar. Judaizar era circuncidar, era tomar esta santa cena, todas estas cosas. Pero él continuó aplicando todos los rudimientos de la ley, y entonces por eso que el Espíritu de Dios, conociendo todo eso, no lo pudo nombrar a él, ¿ya?, como el apóstol que recibiría la revelación. La recibió el apóstol Pablo, porque a pesar de toda la situación que él vivió antes, que perseguía a la iglesia, que combinaba con personas para que los fueran a meter preso a los cristianos, todo eso él perseguía a la iglesia cristiana. Entonces, pero Jesús le conocía el corazón. Jesús a usted le conoce el corazón. A mí me conoce el corazón. Él sabía que yo estaba en un lugar errado. Él sabía todo lo que yo había recibido, poco me iba a servir. Pero Él conocía mi corazón. Él sabía que yo no andaba buscando beneficios personales. Yo quería que mi familia toda conociese la verdad, que mis amistades conocieran la verdad, que los pastores por los cuales yo me movía, y me movía con muchos pastores, y me movía con muchos apóstoles, atravesé muchas fronteras con muchos apóstoles, pero eran todos de la religión. No había un apóstol de ellos que conociera la gracia de Jesucristo. Entonces, cuando recibí esto, se me fue el miedo, porque teníamos miedo a veces de predicar algo que el apóstol no le gustara, o que nos enseñara que tenía que ser así, dentro de un cuadradito. No nos daba libertad para poder explicar bien muchas cosas.
Entonces vivíamos con miedo, vivíamos asustados dentro de las congregaciones. No, cuando pasaba el pastor, o pasaba el profeta, o el apóstol, o el maestro, era como que pasaba el propio Jesús ahí. Pero ahora vemos que tanto ellos como nosotros estábamos engañados. Ahora, cuando nosotros les vamos a enseñar, ellos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque no tienes una aureola en la cabeza o porque no te pusieron un título de apóstol. Bueno, sabemos entonces que aquí había una situación que el apóstol Pablo tuvo que resolver y tuvo que llamarle la atención a un apóstol, a un enviado de Dios, pero Dios lo envía para los gentiles, al apóstol Pablo, y envía para lo de la circuncisión, envía entonces al apóstol Pedro. Ahí quedaron entonces los 2 evangelios, pero nosotros no conocíamos estas cosas. Y ahora que tenemos la verdad, no tenemos que tener miedo, no tenemos que estar asustados, ¿qué me va a pasar? ¿Qué es lo que me van a hacer? Nada de eso. Tenemos la protección completa del Espíritu Santo. Tenemos una escolta angelical al favor de nosotros, que son los ángeles del Señor. No tenemos que temer nada, tenemos que andar seguros y sin temor del mal. Fuimos libertados del miedo. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Usted examine lo que usted está predicando. Si usted es un pastor, si usted es un evangelista, si usted es un misionero, examine lo que usted está predicando. Existen 2 evangelios. Existe el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. La circuncisión era para el tiempo de los judíos y la incircuncisión es para los gentiles que somos nosotros. Y esto viene de hace 2000 años atrás. No es nuevo, no es una ola nueva. No es que yo voy a inventar cosas, esto está escrito. ¿Ya? Y usted eso lo puede encontrar en el libro de Gálatas. Usted lea el libro de Gálatas, todo. Y usted va a entender allí esta parte que yo le escribí, que yo le anuncié. Gálatas 2, 11 al 16. El miedo lo hizo hipócrita. El miedo lo hizo mentir. El miedo no deja avanzar. Puede ser una persona muy buena, pero el miedo no lo deja crecer. Y se puede transformar en un enemigo por miedo, un enemigo de Dios. Se puede transformar en un mentiroso o una mentirosa. Dios nos ayude a tener siempre la dirección, la guianza del Espíritu de Dios. Tenemos un otro versículo acá. La gracia hace conocerte a ti mismo. La gracia te hace conocer a ti mismo. ¡Qué maravilloso! Por la gracia yo supe que yo era miedosa. Por la gracia yo supe lo que yo era. Por la gracia también vine a saber que soy una perla para el Señor. Por la gracia. ¿Y usted también es? Usted también es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. También es usted una perla preciosa para el Señor. Pueblo de Dios que está en la iglesia, cualquiera que sea la iglesia, iglesia religiosa. Dios, Jesucristo vino a morir en la cruz por usted. Y esa muerte de Jesucristo te trajo libertad. Pero nosotros no la conocíamos hasta leer la palabra de Dios y leer el Evangelio de la gracia, que está en el libro de Romanos o el libro de Hebreos.
Bueno, sabemos que el apóstol Pablo fue el que habló todo esto. Fue el que enseñó del Cristo resucitado. Fue el que enseñó que no debíamos de participar más de ceremonias, de rituales, de sacrificios o de los rudimientos de la ley. No, él nos enseñó. Nosotros no somos idólatras del apóstol Pablo. Nosotros no somos idólatras. Ya puede estar pensando, no, ellos son idólatras del apóstol Pablo. No somos idólatras del apóstol Pablo. ¿Sabe? Nosotros somos idólatras de Jesucristo. Y fue Jesucristo que le enseñó al apóstol Pablo. Y por eso que nos guiamos por la enseñanza del apóstol Pablo. Porque de ahí viene el crecimiento espiritual. Antes usted no va a recibir crecimiento espiritual. Usted puede recibir títulos. Usted puede recibir una unción, aceite por encima de su cabeza. Eso no significa que es una unción espiritual. Es un aceite nada más. Pero este nivel espiritual, que es la gracia de Dios, que es el evangelio verdadero, le hace a usted salir del miedo. Salir del miedo, y usted crece en la gracia de Cristo Jesús. Usted crece en la gracia de Cristo Jesús. Y Dios lo saca a usted del anonimato. Dios lo saca a usted de su zona de comodismo o del miedo, porque a veces estamos cómodos porque estamos quietitos. Yo siempre pensé así, encontrar una persona que yo le enseñara a ella lo que yo conocía, y esa persona fuera a abrir un canal en una plataforma por la internet, pero no yo. Pero llegó un momento en que Dios me fue como que empujando a esto. Y Él mismo formó un equipo. Él mismo trajo el camarógrafo, que es un joven que hizo cine. Entonces Él se preocupa de que tú estés bien, de que salgan bonitas las flores, de que sea un ambiente agradable a tu vista. Él se preocupa de todo eso. Dios nos preparó. ¿Cómo nos preparó? Personas que trabajan en la dactilografía. Ellos están editando los textos para que lleguen a ti de una manera que tú la puedas entender con los versículos. ¿Entiendes? Dios preparó todas las cosas. Yo no busqué nada, hermanos, nada. Dios lo hizo todo. Entonces, cuando tú entras al Evangelio de la gracia de Dios, Dios te ordena tu vida primeramente, y después Él te envía, pero no te envía un hombre, te envía el propio Dios. Y ahí tú te das cuenta que tú eres hija, que tú eres hijo, porque estás cumpliendo lo que Él quiere que tú cumplas. Entonces, el miedo no te va a hacer avanzar. Tienes que atreverte y enviar estos mensajes a todos cuantos tú tengas allí de amistad, parientes, familia, de lejos, de cerca. Tú no tengas miedo, envíalos. Ya estás trabajando para el Señor. Y más adelante tú vas a ver un buen resultado. Yo no vi buen resultado 25 años en la iglesia religiosa. Pero en estos 3 años que estamos predicando el Evangelio de la Gracia, hemos visto buenos resultados. Y en menos de 3 años, Dios nos entró a YouTube, una plataforma maravillosa para hacer avanzar el propósito de Dios en muchas vidas y el Evangelio de Jesucristo. Y si tú eres débil en la fe, si tú eres débil, tú tienes miedo, si tú tienes espíritu de miedo, lánzalo fuera. Y quédate con lo que dice en 2 Timoteo 2:2. Dice, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. No dice, esfuérzate en la gracia que está en Jesús de Nazaret. Dice, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Entonces, Él te da esa fortaleza, Él te da la sabiduría, Él te envía las revelaciones a tu mente, te envía los versículos a tu mente. Y si tú tienes más facilidad de esa manera que yo, que no lo tengas que escribir, gloria a Dios por ti. Pero yo prefiero escribirlo, que así me siento más segura. Y tenemos un último versículo. Romanos 4, versículo 17.
Romanos 4, versículo 17 dice, como está escrito, tómalo para ti, que me estás viendo allí en el YouTube, tómalo como una palabra profética para ti. Mira lo que dice, porque yo tomé esta palabra profética para mí y vi el resultado que Dios hizo conmigo. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Lógicamente que era una profecía que estaba en el antiguo pacto. Pero Dios tiene su palabra, toda esta palabra es viva, ella te puede hablar. Porque Dios no va a venir de allí, del alto cielo, a hablar contigo, también podría hacerlo. Pero Él no viene porque dejó todo escrito, para que nosotros nos comunicásemos con Él a través de su palabra, conociéramos a través de su palabra, avanzásemos a través de su palabra, recibiéramos sabiduría a través de su palabra. Entonces aquí dice, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, tú saca el temor, el miedo que tú puedas tener de no poder avanzar. Avanza con fe, avanza con el coraje que Dios te dio. Fíjate, eran muchos los que éramos cobardes, éramos muchos. ¿Ya? En el antiguo pacto también, tú sabes que Elías se escondió en una cueva porque tuvo miedo de una mujer. ¿Cierto? Y el Señor le dice, no, él pensó que se había quedado solo como profeta. Señor, me quedé yo solo como profeta. Y el Señor viene y le dice, no, le dice porque tengo 7,000 ahí reservados para mí. Él tenía miedo. Pero el Señor le dio una comida que lo hizo avanzar. Y esta es la comida que te estamos entregando hoy día. Es la comida de la gracia. Es la comida del Evangelio verdadero. Es la comida de Jesucristo resucitado. Y por eso, en esta tarde, quiero enseñarte que también en Hebreos 11:1 también tenemos allí un versículo que dice lo siguiente, que habla de la fe, ¿cierto? Allí habla de la fe. Dice sí, es la fe, pues, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y allí entonces entendemos que ya podemos anunciar el Evangelio de la gracia por todos los lugares que nosotros necesitamos y estamos entonces en buen ánimo, con buenas actitudes, con el espíritu de fortaleza que Dios nos dio, con la sabiduría que viene de parte de Él y con la Biblia, la palabra escrita. Ella es viva y eficaz y ella hace la obra en ti, dentro de tu mente. ¿Ah? Así que los declaro bendecidos, más que vencedores, valientes en Cristo Jesús. Tú sabes que David tuvo valientes, ¿no? Tuvo un grupo allí que eran los valientes de David. Pero aquí necesitamos los valientes para Jesucristo. Los valientes de Jesucristo. Te declaro valiente para Jesucristo. Te declaro libre del miedo. Libre del miedo. Porque el amor de Dios lanza fuera todo temor. Y eso te lo envío a ti que me estás siguiendo en este canal, en esta plataforma YouTube. Le damos las gracias a Dios y entregamos este mensaje en su nombre para todo el que quiera recibir la gracia y el Evangelio verdadero. Gracia y paz.